Hola amigos de Canal 5, soy Osvaldo Betancourt, editor del sitio web, y hoy estamos aquí en la Friki Plaza de República de Uruguay 17 para hablar de los muertos vivientes. ¿Por qué esta reunión? Bueno, pues es que este domingo 27 de enero estrenamos Estación Zombie a las 9:30 de la noche. Y para hablar del tema decidimos reunir a un grupo de expertos y académicos que a continuación nos van a ayudar a presentarse y a presumir por qué dominan tan bien el tema. Hola, ¿qué tal? Soy David Cuenca, soy profesor en la UNAM e investigo estos temas. Me gusta mucho la literatura zombie y el cine, y pues además soy fan. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Joan Miranda, soy director general de la revista Zombicidas y es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Gaz Ganesh y me dedico a liderar la comunidad ultraterrestre, que bueno, en este caso serían los zombies o la comunidad zombie, que llevan lo terrenal un poco más allá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Edgar Alcalá, soy escritor, soy el autor de la novela de ciencia ficción y terror zombie Fecha Sideral y agradecemos mucho esta invitación y vamos a estar listos para el estreno de Tren a Busan. Gracias. Gracias, y por acá tenemos más invitadazos. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Ángel Garfias Frías, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordino el Centro de Investigación La Finisterra de Industrias Creativas y estamos listos para hablar de zombies. Buenas tardes, soy Blanca López, jefa del área de análisis y prospectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y productora de los programas radiofónicos Horroris Causa y Churros y Palomitas. ¿Qué tal? Soy Clara Cisneros, estoy enfocada en el área de imagen institucional del Centro Iberoamericano de Industrias Creativas y el día de hoy estoy muy complaciente de hablar de zombies con ustedes. ¿Qué tal? Yo me llamo Roberto Carlos Rivera Mata, junto con varios de mis compañeros aquí en la mesa, soy profesor de varios claustros de distintas universidades y también presidente del Centro Iberoamericano de Investigación de Industrias Creativas y bueno, vamos a hablar de este tema muy interesante sobre zombies. Y para empezar, no sé quién quiera tomar la palabra de qué es un zombie, cuál es la definición que tienen ustedes de estos seres. Bueno, buenas tardes otra vez. El primer punto que están solicitando aquí es la pregunta: ¿qué es un zombie? Yo me iría un poquito más atrás, para no extenderme mucho, simplemente decir qué significa la palabra zombie, ¿no? Porque lo vamos a ver muchas veces en esta plática. ¿Qué significa la palabra zombie? Una de las raíces más conocidas que van a encontrar ustedes en la red o en cualquier fuente va a significar espíritu de persona muerta, que viene de una de las lenguas que se hablaban en el Congo, porque recordemos que el origen de la leyenda del tema zombie viene de allá de República Dominicana y de la isla de Haití. Seguramente lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando veamos los tipos de zombies, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un zombie? Es un muerto que regresa a la vida. Bueno, un zombie creo que como definición universal sí es una cosa demasiado complicada. Creo que ha ido cambiando, se ha historizado conforme se ha ido apropiando en diferentes culturas. En algún momento, pues sí tenemos la condición en Haití, donde viene de varios rituales del vudú y que además narrativas al respecto tenemos un montón en el cine, ¿no? Desde 1932. El asunto es, después tenemos otro tipo de zombies, no solamente el zombie paranormal, digamos, si quieren mágico, producto de la religión y la brujería. Después tenemos cosas como los infectados. Después tenemos cosas mucho más abstractas como los zombies ya metafísicos o incluso los zombies acústicos. Por ahí también nombraremos algunas obras al respecto. Creo que ya podemos hablar en este sentido no de un fenómeno ni nuevo ni que es un fenómeno de moda, ¿no? Ya estaríamos hablando de que el zombie ya tiene por lo menos
unos 100 años de trabajo desde la narrativa, más todo lo que se ha trabajado en la antropología alrededor del zombie. Cabe aclarar que el ser humano siempre ha intentado conocerse a sí mismo, entonces el zombie se instala en el terror justamente por esta idea de que se ve a sí mismo no reconocido, no hay voluntad ni conciencia, por lo tanto el ser humano al querer reconocerse tiene miedo a afrontar este destino, ¿no? Una definición que nos da William Seabrook en su libro La Isla Mágica en 1929 es la siguiente: cadáver sin alma dotado por brujería, como dicen allá, de una vida en apariencia mecánica, sin conciencia, sin libre albedrío y sin personalidad. Creo que ahí hay algunos atributos importantes para dejar ver qué es un zombie. Y ya empezamos a hablar también un poquito de los tipos de zombies, sus características, si quieren ahondar un poco en el tema, porque tenemos desde esta visión del vudú que ya mencionan, hasta incluso poseídos, ¿no? Como en películas como REC. Excelente, qué buen tema. Yo creo que es de la parte que más me brillan los ojos cuando empiezo a hablar de este tema. Podemos abarcar de una raíz purista, ortodoxa, que eso es la romerista. Muchos han de conocer a George A. Romero como el padre de la cultura zombie contemporánea realmente. Pero en tipos de zombies podríamos dividir tajantemente como muertos vivientes a dos líneas nada más, que sería el zombie y sería el infectado. ¿Cómo reconocemos al zombie? Porque es la creación que puede ser cualquier fin o origen que se les ocurra, ya sea brujería, hechicería, vertidos químicos, lluvia química, lluvia ácida, lo que se les ocurra para la creación del zombie. Y de este lado tenemos a los infectados, que su único origen es viral. ¿Cómo podemos representar estas dos criaturas? Pues con las películas más de renombre que la mayoría conoce. Podríamos hablar de Resident Evil 1, 2 y 3 como zombies. De la 4 para adelante ya serían infectados porque es una mutación viral. También podríamos hablar como Tren a Busan, que se va a estrenar aquí este domingo en Canal 5. Estamos hablando de infectados. Podríamos hablar de Guerra Mundial Z como infectados. Incluso una serie que también transmiten en Canal 5, que es The Walking Dead. Ahí estamos hablando de los zombies puristas que nos dejó el padre Romero, a la cual creo que también una parte importante para poderlos distinguir, podríamos hablar de la fisionomía de cada uno, ya que el zombie es una persona que es un cadáver que ya estaba obviamente muerto y tiene una reanimación. Por eso regularmente vemos Thriller de Michael Jackson, que son cadáveres que se levantan de los cementerios. Y también podemos observar que son lentos, que así que no corren, no brincan, no taclean, van despacio, y aún así son miles de criaturas. Por ese motivo es que son tan imponentes. Dentro de todo el universo del horror, para mí en lo personal los zombies son las criaturas más terroríficas, y por lo menos en lo personal las que me causan más pesadillas en creer que puede llegar a existir un zombie como tal. Posterior a eso, hablemos de los infectados ya para terminar. El infectado es aquella persona que está viva, fue contagiada y parte de su organismo continúa vivo aunque ya no tiene voluntad propia ni conciencia propia de lo que hace. Y regularmente lo podemos ver en el libro de Autopsia Zombies, y lo recomiendo, donde el Dr. Bloom habla de que el hipotálamo es uno de los órganos importantes que siguen funcionando, tanto como los pulmones, para seguir oxigenando a las células, ya no al ser ni a la persona, sino a las células, para que puedan correr, brincar, saltar y todo lo que hemos podido ver en las cinemáticas y libros modernos. Este comentario es tratando de complementar un poquito lo que dijo la doctora Blanca, ¿sí? Tal vez para ustedes que tienen la fortuna de ser maestros y tener a jóvenes ahí frente a ustedes, lo más natural del mundo es pensar, sobre todo los jóvenes los que ahora están expuestos a videojuegos, a series de televisión, etcétera, etcétera. Esa es, digamos que, entre comillas, la raíz de todo el género zombie. Pero en realidad, si nos remontamos en la historia, en la literatura, la primera mención de los zombies como popularmente los conocemos se hace en un manuscrito mesopotámico de la saga de Gilgamesh, más o menos como 2500 años antes de Cristo, donde la diosa Inanna y Gilgamesh rechaza su amor
y ella enfurece y lo amenaza diciéndole: abriré las puertas del inframundo y los muertos regresarán, devorarán a los vivos y serán más los muertos que los vivos. 2500 años antes de Cristo. Entonces ni Max Bruce, que seguramente saldrá por ahí en cualquier momento, ni Robert Kierman, ni nada de eso. Y estamos hablando de ese poema mesopotámico. Eso era para un poquito complementar lo que dijo la doctora. Bueno, igual agregado a lo que han mencionado, creo que ya que tocan el tema de The Walking Dead, es interesante que ahí no se menciona a los zombies, ¿no? Como no es el término con el que se les llama, son más los walkers, ¿no? Y los fans sí son muy clavados en que no les digan zombies, que sabemos que es como el mismo ser en esencia, pero como que a ellos les gusta mucho respetar eso. Y hablando igual de las características de los zombies, no sé si quieran comentar algo sobre su inteligencia, porque se cree que carecen de ella, pero hay casos como el de Bob de George Romero, que tiene ahí vestigios, ¿no? Sí, respecto a las características de los zombies, hay que hablar de cómo se crea un arquetipo y con sus diferentes variantes, pero creo yo que contrario a lo que se tiene como un vampiro, hasta antes de Crepúsculo, ¿no? Que arruinó mucho el concepto del mito del vampiro, pero hay características con ciertas figuras, cómo lo matas, con el ajo, con la estaca. Y en el caso de los zombies, tradicionalmente se hablaba de un zombie lento, ¿no? Que come cerebros y que avanza, ¿no? Pero está, por ejemplo, el de Guerra Mundial Z, que ese tipo de zombies, o el que enfrenta a Will Smith en Soy Leyenda, contrario a lo lento, son rápidos, ¿no? Y como van a ver en la película de Estación Zombie, tienen otras características muy particulares que permite jugar en la narrativa, pero aún así se les considera zombies, aunque como en Walking Dead se les llama caminantes, y de hecho rara vez en alguna película cuando sucede un fenómeno así, o en la literatura le llaman zombies, ¿no? Es parte del encanto mismo del personaje. Con la cuestión de la inteligencia, creo que un género narrativo que ha jugado mucho es la comedia. Particularmente bueno, sí, ya sé que todo el mundo topa Shaun of the Dead, pero si topan una que se llama Fido, es una preciosidad donde tenemos el zombie llevado un poquito más allá. El zombie como una metáfora y un zombie que resulta ser mejor padre de familia, mejor esposo y mejor ciudadano norteamericano que el señor padre de familia. Es una belleza, échenle un ojo. Hablando del ojo, el punto que yo traía con respecto a las características del zombie, en tanto su diseño, creo que una en la que muy poca gente como audiencia solemos fijarnos hasta que alguien nos dice échale, pon atención ahí, es en los ojos de los zombies. La manera en que, si los llevamos al blanco total, por ejemplo, la producción, no nos permiten empatizar tanto. Donde lo podemos sentir muy palpablemente es, por ejemplo, en el caso del videojuego de Resident Evil, en el primero, cuando aparece el primer zombie que voltea, en ese todavía conservan tantito el iris, la pupila, y eso nos permite una mejor relación especular. Si nos podemos ahí ver nosotros también, aguas, tú también podrías ser un zombie. Cuando hacen el remake, llevan el ojo totalmente a blanco. Ese blanco canica ya nos está expulsando. En ese sentido, creo que, ahora sí que en defensa de los ojos de los zombies, el ojo nublado, donde todavía podemos ver un vestigio de algo que estuvo vivo, llega a tener mucho más impacto. Y creo que hablando de The Walking Dead, lo han explotado ahí bastante. A pesar de que les deshagan la cara o demás, es raro que veas un zombie que no tiene nada en las cuencas de los ojos. Hablando un poco de Fido y esta conciencia reminiscente que trae recuerdos a los zombies para que estos puedan imperar en una sociedad, voy a citar a Night of the Living Dead y también voy a citar a otra más que destruyó totalmente, que fue Warm Bodies, donde había zombies que perfectamente podían enamorarse, ¿no? Entonces también hay cierta conducta reminiscente donde podemos ver ciertas películas donde toman al zombie como tal y le hacen cuestionarios, ¿no? Incluso estos cuestionamientos son de, oye, ¿por qué? Sí, muchas gracias. Está aquí en la parte... Sí, se me fue la nota.
Return of the Living Dead en 1985 lo que hace es un cuestionamiento al zombie. Este zombie como tal responde por qué le gusta comer cerebros. Y la respuesta es el dolor justamente que le atrae consigo la muerte. Para poder extraer esta proteína del cerebro lo que hace es consumir. Y este consumo es una crítica latente en el cine de zombies. No solamente es verlo porque sí, sino el consumo como tal que nos puede inspirar a nuevos temas. Bueno, abundando más en esto, yo creo que ese es el quid de toda la cuestión. Entonces, cuando están jugando con nosotros mismos, con el filo de lo que podríamos hacer, veámoslo desde la perspectiva, no sé, desde entender por qué existe este movimiento dentro de los cuerpos, esta reminiscencia que habla Clara, en donde estarían anclándose, aferrándose a esa vida que tuvieron, a esa vida que fue, y nosotros al mismo tiempo estaríamos devolviéndole al creador esa aceptación de lo que es. Pero pasa un efecto curioso, por ejemplo, cuando tenemos en el caso de videojuegos o cuando vemos una película y cuando le disparan a la cabeza al zombie, es así como que el gozo, el éxtasis, ¿no? Entonces logramos romper eso que nos está atrayendo y que al mismo tiempo nos repulsa, que es un fenómeno muy interesante que ocurre con esto de los zombies. Y por acá ya empezaron a mencionar a los autores, entonces si ahora nos pueden platicar un poquito de las obras más importantes o sus favoritas para ahondar un poco la gente que quiera en este tema. Ok, en cuanto a tema de obras favoritas, ¿verdad? Vamos a tema personal, pero sí, yo creo que habrá que mencionar aquellas obras que causaron gran impacto y sobre todo revolucionaron al género zombie como tal. Pues podríamos hablar de Max Brooks, hijo de Mel Brooks, que sacó una publicación interesante que cambió toda la perspectiva que teníamos del zombie al hecho de llevarlo a carne viva, carne propia y poder experimentar en tu casa y poder fabricar armas en tu casa que incluso te servían para cualquier tipo de supervivencia. Estoy hablando de manual de supervivencia de un ataque de muertos vivientes que llegó como de Survival Guide ante aquí los ojos de los mexicanos. De verdad, fue un libro que se agotó. Yo no tuve la oportunidad de poderlo comprar en el tiempo que llegó a México, sí, posterior. Después de que este hombre, Max Brooks, saca fantástica guía, regresa con un bestseller llamado Guerra Mundial Z, que ese es como el apoteosis de toda la cultura zombie, ya que representa a escalas reales, a escalas... se ve que Max Brooks hizo un trabajo real haciendo la investigación a nivel mundial, visitó países, visitó culturas, y él representó perfectamente la invasión de estos seres a través de los ojos de cualquier persona totalmente normal. No tiene que ser policías militares a lo que muchas sagas nos tienen acostumbrados, como Resident Evil, que ya llegan las personas con 4 kilos de explosivo y cargamentos. No, o sea, él te explica que incluso crearon un arte marcial anti-zombie creado por un ciego. No recuerdo el nombre ahorita, pero de verdad está súper fascinante. Yo creo que eso sería dos de las obras más impactantes que tenemos en el género zombie. Y pues yo creo que ahí le paro para no acaparar todas. Wow, cuánta información. Una obra que es importantísima es la de Richard Matheson, la de 1952, Soy Leyenda. Creo que es una obra seminal porque lo que hizo este gran hito literario se adaptó después al cine, ¿verdad? Con El último hombre sobre la tierra, se llamó. Y después le hicieron Soy Leyenda, ya la versión homónima de la obra. Pues fue presentarnos a este zombie diferente. Aquí habría que precisar, ¿no? Entre el zombie no muerto y el zombie infectado, porque justamente marca esta transición, este tipo de obras, ya que si bien podrías pensar que el zombie no muerto, digamos de alguna manera, es lento, tiene algunos problemas con la luz, no abre puertas, etcétera, pues aquí vemos ya algo diferente, ¿no? Vemos este zombie rudo, vemos este zombie que ataca en hordas y ya no solo son masas o conglomerados, pero también te pone como en entredicho, ¿no? Si tú ves Estación Zombie, por ejemplo, estos no abren puerta, pero son rápidos y son horda y todo. Es decir, te va planteando esta novela desde ahí, que ciertos atributos pueden aplicar, pero otros no. No necesariamente tiene por qué haber un patrón o una pauta que se siga de forma absoluta sobre qué tipo de zombie es y qué tipo de zombie tiene otro atributo. Depende de cada autor el énfasis que le va poniendo
y obviamente pues de su cosecha y de su inspiración. Si bien puede ser desde el Haití la inspiración, o puede ser la inspiración sobre el holocausto nuclear, etcétera, ahí dependerá mucho de cada uno de los autores. Sí, gracias. Bueno, hasta donde yo tenía entendido, Richard Matheson, Soy Leyenda, hasta donde yo tengo entendido él habla de vampiros, ¿no? Habla de vampiros que están asolando al último sobreviviente. Por eso sacaron la película de El Hombre Omega ahí con Charlton Heston y El Último Hombre sobre la Tierra con Vincent Price. Y luego vemos ahí algunas referencias en Los Simpsons, etcétera, etcétera. Sí. Precisamente John Russo y George Romero escriben el guión para la película La Noche de los Muertos Vivientes, y rascándole mucho así a George Romero, al final confiesa que precisamente el libro de Richard Matheson, Soy Leyenda, fue su inspiración para sacar ese guión. Y lo que comentaban hace un momento, efectivamente, en ningún capítulo de Walking Dead, y tampoco en la película de George Romero, jamás se hace mención de la palabra zombie. Regresando un poquito a lo que tú comentaste, cada quien tiene su top personal, ¿no? A mí personalmente, uno de los libros que más me gusta de zombies es la trilogía de Manuel Loureiro, algo así, apellido, un español que empezó como un blog personal y después ya lo hizo como una de las obras, una trilogía de zombies muy buena. Pero sin embargo, y esperemos que haya tiempo al final, y sobre todo que tenemos aquí a académicos de la UNAM que le den ese apoyo a los autores mexicanos, ¿no? Porque vamos a ver que el 90% o tal vez más, me atrevería a decir más, el 95% de las obras escritas de este género ya están repartidas entre Americana, Estados Unidos y Europa, ¿no? Y el resto del 5% repártelo entre toda Latinoamérica, ¿no? Entonces esa Manuel Obrero, obviamente Guerra Mundial Z, que si le quitas algunos capítulos, nos pidieron que no dijéramos spoilers, pero hay algunos capítulos que desde mi punto de vista personal son aburridísimos. Todo lo demás, la idea es muy original y tiene unos capítulos que para mí son muy interesantes y súper emocionantes. Este no es un spoiler, es más o menos para invitarlos a que lo lean. Hay un capítulo que ocurre en Brasil que es increíble, ¿no? Entonces, serían Apocalipsis Z de Manuel Obrero, Guerra Mundial Z y algunos autores mexicanos, ¿no? Gracias. Por acá, además de, si gustan todavía comentar otra de sus obras preferidas o emblemáticas, si podemos ir introduciendo el tema un poquito de los zombies en los medios, en el cine, y por qué nos gusta tanto verlos en la pantalla grande. Bueno, particularmente a mí me gustan más las adaptaciones que han hecho de zombies para videojuegos, también porque soy más videojugador. Y habría uno que les recomendaría, que es The Last of Us. Ahí ese es un juego del año, de cuando salió. Y ahí se trata el tema de zombie, pero en este caso a partir de esporas. Un tipo de zombie más como planta. Y todo este planteamiento que hacen con personajes bien sustentados, un gameplay maravilloso. Entonces también el zombie se presta mucho para gameplay. Jugar con zombies puede ser ese, o si te gusta jugarlo acompañado, pues el clásico Left 4 Dead, que es un juego que requiere la cooperación, ¿no? Basado en los clichés de las películas de zombies, aderezado con toda esa ambientación de películas de zombies, pero el gameplay ayuda mucho a entender este factor de supervivencia. Y bueno, infinidad de casos, ¿no? Que no nada más es Resident Evil como el único de zombies. Tenemos muchos más que, bueno, son interesantes. Bueno, a mí en lo personal, de los ya mencionados, rescataría una cosa de Guerra Mundial Z, el texto, igual que de Soy Leyenda, que más que acercarse al horror ya empiezan a hacer trabajos serios de ciencia ficción. En el caso de la novela de Guerra Mundial Z, esa lo utilizamos en el área de prospectiva para como una especie de narración que nos permite articular presente, pasado y futuro de distintos escenarios a partir de información que puede o no tener cierta instancia. En ese sentido, creo que es muy rescatable. Sí, es cierto, tiene unos episodios que son de profunda flojera, pero hay otros que son genuinamente hasta conmovedores.
Entre mis favoritos, por ejemplo, estarían La serpiente del arco iris de Wes Craven, me encanta. Ya había mencionado también la saga de videojuegos de Resident Evil, pero creo que si uno me ha significado mucho, así un golpe en mi vida, fue el video de Thriller dirigido por John Landis. O sea, es más, creo que es la primera vez en la vida que vi un zombie. Y creo que lo hace una cosa interesante, sin quitarle todo lo siniestro que podría haber tenido. Claro, yo tenía como 6 años, ¿no? Entonces, zombie de donde saliera te podía dar bastante miedo. Otra obra que me interesa mucho es una película que se llama Pontypool, donde ahí el zombie tiene otro tipo de vía. Ya no es una espora, ya no es una mordida, es una transmisión radiofónica que si tú la escuchas, te infectas, te pones loco. Y creo que ahí está llevando el zombie al campo de lo metafórico. En consecuencia, creo que eso hace al zombie significativo. Creo que cada generación ha podido o debería, en efecto, armar sus figuras de horror. Y creo que en el caso del zombie, por lo longevo que es, milenario, vemos un miedo humano arraigado muy, muy, muy potente. El perder el control de nosotros, el estar como en un sueño, el desconocimiento, sí, la falta de conciencia, la alienación. Y creo que no es algo nuevo, no es algo ni siquiera del universo del después de Cristo, ¿no? Bueno, yo me quedaría mucho con la idea de que Romero se mete con todas las esferas políticas, las sociales, la salubridad en sí. Pero si yo pudiera decir qué película de zombies me emocionó a tal grado, fue Peter Jackson con Brain Dead. ¿Por qué? Primero que nada, sabemos que los cineastas de los 80, 90 no tenían, que eran independientes y que estaban creciendo poco a poco, no tenían mucho dinero para producir. Entonces, ¿con qué se metían? Con algo que estaba fuera de su zona de confort. Y estos eran los géneros más difíciles habidos y por haber en la historia de la humanidad: terror y comedia. Entonces, Peter Jackson fusiona estos dos. Otra obra que me llama mucho la atención y que no podría llamarse del género zombie, pero es preciosa, es Reanimator, basada en una obra de Lovecraft. Es preciosa en el sentido de que te mete también en las esferas del médico, la política del médico, cómo se maneja éticamente. Entonces, esas dos obras me llaman mucho la atención. Para complementar un poco a la doctora Blanca, han hecho ejercicios también de cómo la acústica también puede ser un formato para reproducir al zombie. Un ejemplo muy malo, pero que aborda este sentido, es la cinta Death Metal Zombies. Aquí hay un track de música death metal donde se contagian a través de ella, ¿no? Entonces es uno de los ejercicios por ahí donde van implementando hacia la acústica. Doy palabra al doctor. Y bueno, yo creo que mi obra favorita sería igual que como ya se mencionó aquí, Thriller. Fue fantástico, o sea, apareció en un momento en donde justamente, como bien lo comentaba Clara, en esa época estaba como el furor de todo esto, de toda esta producción de este tipo de temáticas. Y bueno, yo creo que más actual, de mis temas favoritos implicados: zombies, Plantas contra Zombies. Buenísimo, pues ya tocamos varios temas, los zombies en los cómics, en libros, en los medios en general, videojuegos. Entrando ya de lleno a Estación Zombie, esta película de Yeon Sang-ho que estrenó en el Festival de Cannes, ¿no? Hay muchas cosas interesantes a su alrededor. Ustedes que ya la han visto, ¿qué nos pueden contar un poquito de esta cinta? ¿Cuál es el fenómeno alrededor? Exacto, sin spoiler. Sin spoiler, algo que te puedo decir es que esta película cumple con su cometido. Yo pienso que el cine, sobre todo más que la literatura y otros géneros del zombie, otras plataformas, lo que debe de hacer el cine de zombies es que te debe de desesperar. Tienes que sentir que el zombie ya te va a agarrar, que tú eres ese que está viviendo parte de la experiencia. Creo que esta película es fantástica en este sentido. Me gusta el tratamiento que hacen del zombie, sobre todo en una región que es Corea del Sur, que tiene esa, digamos, importación del zombie, que a lo mejor China tiene un zombie, el Jiangxi, mitológicamente, etcétera, pero no es propiamente una región que nazca, digamos, literariamente o por ahí con zombies, ¿no? Creo que es algo muy interesante en ese sentido. Excelente, me encantó.
Algo que tenemos que tomar en cuenta antes de ver esta película, hay que recordar que los estudios de Oriente no tenían ni la mitad, yo creo que ni una cuarta parte del presupuesto que tuvo Guerra Mundial Z, esa película hollywoodense millonaria de la cultura zombie, y déjenme decirles que a pesar de eso, supieron hacerla, supieron específicamente cómo encajar cada parte de la película para que precisamente tú te sientas tanto estresado, tanto con esas ansias de ser devorado, que a mí en lo personal, Tren a Busan, que es el nombre original que aquí en México llegó como Estación Zombie, es una de las películas que yo pondría dentro de mi top 3 de películas de zombies. Créanme que está buenísima. También les recomiendo que vean Tren a Seúl, que es la precuela que salió ya en anime. De verdad está buenísima, se la recomiendo. Sí, bueno, yo quiero hacer un símil de, por ejemplo, con la película. Voy a mencionar algo que tal vez no tenga nada que ver, y para regresar al punto, ¿no? Sobre todo enfocándonos a la película de Tren a Busan. Hace algunos ayeres ya se hizo la versión de Titanic de James Cameron y fue un éxito mundial, generó ganancias millonarias para el estudio, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una historia que ya se ha contado muchas veces. Tan es así que sabemos cómo termina, cómo empieza, cómo termina, qué fue lo que pasó. Y hay otras películas muy buenas también del mismo tema del barco. ¿Cuál es la diferencia entonces? Le preguntaron a James Cameron, dice, ¿cuál es la diferencia? El director de cine, y le preguntaron, ¿cuál es la diferencia con tu versión de Titanic? Y dijo, la diferencia de mi versión con todas las anteriores es la forma en la que contamos la historia. Ya sabemos cómo empieza, cómo termina, pero es la forma. Entonces, en esta película, que bueno, tuve la fortuna de verla en 4D, emocionantísima, y la película Tren a Busan, y tiene lo que llaman personajes cliché, pero a pesar de que existen y sabemos más, sin spoilers, más como a la mitad de la película se van revelando las personalidades de esos personajes cliché, lo emocionante, lo que te atrapa, el grabber de esa película, la forma en la que cuentan esa historia. Yo más bien diría que no es una película de zombies, es una película con zombies, es decir, es un drama humano, van a salir las mejores y las peores cosas del ser humano, vas a poner a gente ordinaria en situaciones extraordinarias y vas a ver cómo funciona y vas a tener el acoso imparable, incansable de los zombies con un final inesperado y súper emocionante. Entonces yo creo que una de las medallas que se puede llevar Tren a Busan es la forma en la que se cuenta esa historia. Tren a Busan tuve la fortuna de verla cuando la estrenó Mórbido Film Fest con el maestro Camarillo, que por cierto decidió incluirla en la lista de cine premier de las mejores 50 películas de lo que va del siglo XXI, y creo que es un acierto. También coincido con que no es una película de zombies, sino con zombies, y que es un relato de redención muy, muy, muy potente. Creo que logra mezclar de una manera magistral lo que es el drama con el horror, porque la construcción de la atmósfera es muy, muy, muy afortunada, pero sobre todo la construcción de personajes. A diferencia de lo que ya pasa con los personajes desgastados como en The Walking Dead, que ya queremos que se mueran, aquí no, o sea, sí te importan, cañón, o sea, sientes miedo con ellos, quieres llorar con ellos. Creo que la construcción es muy, 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 no solamente afortunada, creo que es muy inteligente esa construcción. Creo que además en los arcos de personaje son no solamente rescatables, están muy bien escritos y muy bien dirigidos. Creo que en ese sentido la película no solamente como experiencia es una cosa que vale mucho la pena, sino que también incluso el guión, creo que es una historia muy, muy potente. Yo no me canso de verla. De las películas de zombies, en algún momento un chamaco en una clase nos decía, bueno, es que la neta, los zombies ya, qué flojera, no provocan nada. Yo así, ve Tren a Busan y a ver si dices lo mismo.
cabe aclarar que Corea no es un país que se destine a producir zombies. Lo importante aquí es la visión que tienen de los coreanos, ¿no? Que el protagonista es un asalariado que está trabajando y que le absorbe tanto tiempo que sus relaciones humanas están muertas. Entonces, bajo estas circunstancias estamos hablando de que el cine también puede ser estudiado desde el entorno sociológico. Voy a poner el ejemplo de REC. REC la primera está situada en España, por lo tanto, la construcción sociológica va a ser vista bajo personas que son de la nación. Otro ejemplo sería Juan de los Muertos, una producción de corte cubano que también está asociada con la sociedad cubana. Entonces, lo importante aquí no solamente que es una visión universal que está en torno exactamente el zombie de Zaguayo presente en una producción mexicana. Entonces, y el corte político que aparte tiene, ¿no? Entonces es precioso este esquema que nos transmiten de Corea y que aparte es universal. Justamente yo creo que el cine de estas latitudes ha aprendido muy bien el contarnos historias y bueno, esta historia se vuelve emocionante por la premisa, ¿no? Todo ocurre dentro de un tren. O sea, imagínense, para quien padece de claustrofobia o quien tenga esas sensaciones atrapadas dentro de la historia misma, en donde no hay manera de escape, tienes que confrontarlo. Entonces, yo los invito a que la disfruten, no es verla, es disfrutarla. Y sobre todo espérense al final, que no lo vamos a spoilerear, pero creo que el final redondea toda esta construcción de personajes, pero no nada más personajes como individuos, sino como decía Clara, parte de una sociedad, dejando un mensaje que, bueno, a fin de cuentas la humanidad debe seguir y esperemos que lleguen a Busan, esperemos. Perfecto, pues como hemos visto en este panel, los muertos vivientes son más que muertos vivientes. Se presta para hablar de política, se presta para reír, hay drama, hay acción, hay tensión, hay emoción. Y pues de parte de Canal 5 le agradecemos a nuestros maravillosos invitados por darse el tiempo de venir, por compartirnos sus conocimientos, a nuestros amigos de Friki Plaza también por brindarnos el espacio. Y no se pierdan el domingo 27 la transmisión de Estación Zombie a las 9:30. Y si quieren conversar con nosotros, usen el hashtag #MeVeoComoZombie. Muchas gracias por vernos.